Una vez más les enviamos saludos cordiales desde nuestro programa. En Mensaje para el Espejo estamos abiertos a sugerencias e inquietudes de toda clase que contribuyan a un crecimiento espiritual y material de todos nosotros. El tema de hoy lleva por título En busca del superhombre. Comenzamos. En algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado si es posible que los seres humanos seamos capaces de tener capacidades superiores. Lo que sabemos de eso es por leyendas, relatos muy antiguos, películas de ciencia ficción, etcétera, etcétera. Pero también hay relatos de personas que ante un evento inesperado, bajo una emoción muy fuerte, en una situación de peligro, lograron de alguna manera activar en su cuerpo una fuerza sobrehumana o alguna otra capacidad sobrenatural. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto de manera voluntaria? A manera de explicarnos a nosotros mismos, procederemos con la lectura. En busca del superhombre. El conocimiento a darse es milenario y antiguamente se enseñaba de labios a oídos, y únicamente a aquellas personas que tenían un grado de conciencia más elevado, a aquellos que se conocía con el nombre de iniciados. La ciencia actual poco o nada conoce del hombre en su integridad y sí está teniendo algunos avances en este conocimiento milenario. Por ejemplo, diremos que hasta ahora no se sabe exactamente cómo funciona el cerebro en su integridad. Sabemos, por los estudios científicos, que una persona intelectual, como cualquiera de nosotros, trabaja con un 10% de su capacidad cerebral, lo cual indica claramente que no se utiliza el 90% de aquella. Un científico, tal vez el sabio más grande que ha tenido nuestro siglo, ha sido Albert Einstein, y se dice que él trabajaba con 30% de su capacidad cerebral, por ende no utilizaba el 70% restante. Por otra parte, se sabe perfectamente que todos los procesos de razonamiento, de negación, de afirmación, aspectos cognitivos, razonativos, etc., se procesan en el hemisferio izquierdo, no utilizándose consiguientemente el hemisferio derecho, que se ocupa principalmente de aspectos artísticos, inspirativos, poéticos, pinturas de alta calidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se usa comúnmente el hemisferio derecho. La pregunta salta a la vista. Si utilizando el 30% de su capacidad cerebral, Einstein ha sobresalido tanto en los niveles científicos, ¿de qué no será capaz una persona que utilice todo su potencial cerebral? Aquella persona que sabe utilizar un porcentaje elevado de su potencial cerebral es capaz de producir verdaderos milagros en su naturaleza interior y en la naturaleza exterior. Han habido grandes transformadores de la humanidad que trabajaron con esas inmensas posibilidades de la mente, del cerebro. Casi todos ellos han cambiado los aspectos sociales, religiosos, éticos, morales, etc. Casi todos ellos han sido guías de su época y de su pueblo. Casi todos ellos han dado después lugar al nacimiento de grandes religiones. Así tenemos el caso de Krishna, Buda, Jesús el Cristo, Moisés, Mahoma, etc. Por otra parte, sabemos que en nuestro interior existe un potencial energético increíble, potencial energético que aún la ciencia actual desconoce plenamente. Por ejemplo, un hombre dopado, drogado, aumenta grandemente su fuerza muscular, obviamente con el estímulo de las drogas, que son desde nuestro punto de vista condenables en su consumo. Pero ¿dónde estaba esa fuerza? ¿Por qué sin ese estímulo no se puede desarrollar aquella? Hay drogas como el polvo de Los Ángeles que hacen que una persona cuadruplique su fuerza. Pero ¿de dónde la saca? Sabemos que cada una de las glándulas que posee el organismo tiene potencial energético increíble. Cada una de ellas desarrolla fuerzas y puede lograr ciertos efectos en la mente y en el cuerpo, aún desconocidos para la ciencia oficial. Se habla de que aquella persona que logra despertar esas posibilidades adormecidas en sus principales glándulas internas, entonces desarrolla facultades que toda persona las tiene, pero que están adormecidas.
como ser la clarividencia, intuición, telepatía, etc. Sabemos nosotros, por ejemplo, que la semilla tiene un tremendo poder energético. ¿Cuánta energía almacena una semilla de cualquier planta por el resto de su existencia? ¿Conocen ustedes, por ejemplo, la semilla del eucalipto? ¿Han visto que esta semilla es apenas del tamaño de la cabeza de un alfiler? ¿Se han puesto a pensar qué cantidad de energía contiene esa semilla para formar semejante árbol como es un eucalipto? ¿Han visto ustedes eucaliptos que miden 30 y 40 metros de altura y que tienen más de 1 metro de diámetro en su tronco? ¿De dónde han sacado tanta energía para semejante crecimiento? Muchos de ustedes conocen la sábila, planta que está muy de moda por sus propiedades curativas. Pero, ¿sabían ustedes que esa planta puede vivir sin tierra, sin agua y sin luz solar? ¿De dónde extrae la sábila esa energía? ¿Cómo puede vivir sin esos elementos tan necesarios e indispensables para las otras plantas y hasta crece y se reproduce? En fin, son muchos los ejemplos que podemos dar acerca de las energías de los vegetales y obviamente esto nos sirve para reflexionar en nuestras propias energías interiores, que como ya dijimos, están depositadas principalmente en nuestras glándulas. También debemos reflexionar en nuestras propias energías creadoras, aquella simiente del primer instante. ¿Cuánto valor energético posee para formar y crear un ser físicamente tan perfecto como somos nosotros? De manera que el hombre actual desconoce su capacidad, su potencial. La ciencia actual no conoce en su integridad al hombre. Además, aquel que se conoce un poco se da cuenta del estado psicológico en que se encuentra. Aclarando conceptos, diremos lo siguiente. Desde el punto de vista científico se dice que el hombre proviene de un ciclo evolutivo, pasando por muchas especies animales. Algunos dicen que el hombre desciende del mono, y en fin, buscan una serie de orígenes de esta criatura hasta que finalmente todos ellos la colocan en la cúspide de la evolución, manifestando que es el animal más inteligente, y hasta se le ha dado un nombre científico, Homo sapiens. Nosotros no estamos de acuerdo con la teoría evolucionista planteada como se lo ha hecho hasta ahora, pero nos reservamos el origen del hombre para otro programa. Con lo que sí estamos de acuerdo es que ciertamente el hombre tiene más de animal que de humano, que lo único que diferencia a esta criatura de las demás es el razonamiento, el intelecto. Por eso, con toda certeza se lo ha denominado animal racional. Entonces, llegamos a la conclusión de que lo que existe es un animal racional, un animal intelectual. Consiguientemente, no existe el hombre auténtico. El animal intelectual falsamente llamado hombre lleva dentro de su psiquis muchos aspectos o agregados que se los denomina yoes. Cada uno de ellos personifica distintos defectos, los mismos que tenemos de anteriores vidas y de nuestra actual existencia. ¿Quién podría calificarse de perfecto? ¿Quién podría decir que no tiene defectos? ¿Acaso entre nosotros no habemos mentirosos, codiciosos, egoístas, orgullosos, soberbios, vanidosos, etcétera, etcétera? Por citar solamente algunos defectos, sin hacer referencia a otros peores que podríamos nombrar, sin hacer alusión a ninguna persona, como ser ira, lujuria, los yoes que personifican las borracheras, las orgías, los vicios, etcétera. Todo esto hace que nos acerquemos más a los animales que a los humanos. Entonces diremos que solo existe el animal intelectual lleno de vicios, de defectos, de miedos, temores, apetencias, etcétera, etcétera. Pretendemos pues que a través de este conocimiento cambiar radicalmente, es decir, de las posibilidades adormecidas que tiene el animal intelectual, buscar al hombre auténtico, aquel que sea dueño de sí mismo, de su propia naturaleza, que sea el amo y señor y no víctima de las circunstancias y de la vida. La gnosis enseña a fabricar al hombre auténtico, aquel ser superior dotado de facultades parasensoriales, aquel señor que tiene una templanza única, aquel señor que no se doblega ni cambia ante la riqueza o ante la pobreza, ante la alabanza o ante el vituperio. La gnosis enseña que cualquiera
tiene esas posibilidades de cambio, pero tiene que estar resuelto a cambiar su condición animal por una condición auténticamente humana. Para esto se trabaja con lo que se ha denominado los 3 factores de la revolución de la conciencia, los cuales son morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Sostenemos que el animal intelectual no posee alma, únicamente una fracción de alma. Esta viene a constituirse en una semilla, un embrión, una partícula de alma, que con más propiedad la denominaremos simplemente conciencia, es decir, la conciencia del alma. Esta conciencia apenas significa un 3% del total del alma, y el resto lamentablemente ha sido tragado, deglutido o embotellado en los distintos agregados psicológicos o defectos, como se ha explicado. Es decir, que cada uno de los defectos ha atrapado una fracción de conciencia, una fracción de alma. Por ello, esa conciencia necesita revolucionarse, necesita liberarse de su encierro, necesita libertad. Para esto tendrá que luchar arduamente con esos 3 factores indicados, que le servirán para su propia liberación. Como se habrá podido evidenciar, esta revolución de la conciencia es un trabajo individual, íntimo, personalísimo, que cada uno de nosotros tiene que realizar si en verdad está resuelto a cambiar su condición animal. El factor morir involucra un cambio profundo. Morir quiere decir aniquilar, acabar con todo lo malo que cargamos dentro, es decir, acabar con lo animalesco que llevamos, acabar con todos nuestros defectos, uno por uno, hasta exterminarlos todos. Defecto muerto liberará la conciencia embotellada, y poco a poco iremos fabricando alma. Entonces, morir es una muerte mística, interior, profunda, hasta lograr la purificación, hasta lograr la inocencia perdida. El factor nacer involucra el aprovechamiento de las energías interiores, aquellas energías de las cuales ya hemos hablado más arriba. Es decir, que el animal intelectual gasta torpemente las energías que genera su propia mente, su cuerpo, su psiquis, y no se da cuenta que vive en una condición absolutamente soñolienta, es decir, que todo lo que hacemos lo hacemos en forma mecánica, torpe, como verdaderas marionetas en el escenario de la vida. ¿Cuánta energía perdemos en nuestras manifestaciones de ira? ¿Cuánta energía perdemos en nuestras manifestaciones de lujuria? ¿Cuánta energía perdemos en los juegos electrónicos o viendo televisión? No tenemos noción de todo ello, mas sin embargo le daremos las técnicas necesarias para ahorrar esas energías. Anteriormente hemos hecho simple referencia a la energía sexual o la simiente propia de cada persona. Hemos dicho que cada gameto, tan microscópico como es capaz de crear un ser físicamente perfecto como somos nosotros. Entonces viene la reflexión: ¿de qué no serían capaces los millones de gametos que se pierden en la displicencia del placer, en un momento fugaz de placer bestial? Es claro que si nosotros sabemos transformar esa energía, sabemos canalizarla sabiamente, entonces esa y las demás las canalizaremos sabiamente, beneficiándonos nosotros mismos con amor, poder y fuerza. De manera que si sabemos aprovechar esas energías del primer instante, nos daremos vida a nosotros mismos. Será como un renacer interior, robusteciendo y fortificando cada una de nuestras células y formando un nuevo ser dentro de nosotros mismos, un verdadero nacimiento, un nacimiento segundo, del cual hablan las Escrituras, y entonces habremos nacido a una nueva vida, a una nueva realidad, a una visión distinta de las cosas y de la naturaleza. Ese es el nacer. Dentro del conocimiento gnóstico veremos cómo es posible lograr cambiar algunas circunstancias de nuestra propia vida, es decir, aprender a manejar algunos estados interiores que nos permitan modificar las condiciones externas. Esto es aprender a negociar con las situaciones difíciles de la vida. ¿Cuántas personas se enferman? ¿Cuántas personas mueren en la familia habiendo cumplido su ciclo vital o en la aurora de su existencia? ¿Cuántas personas mueren sin saber ni siquiera para qué nacieron? ¿Acaso la vida de por sí no se vuelve espantosamente mecánica? Nacemos, crecemos, formamos una familia, nos desesperamos por tener algo en la vida, una profesión,
bienes materiales y después la pretensión de dejar algo a los hijos para esperar la muerte. ¿Y luego qué? ¿Acaso no es muy mecánico y simplemente aburridor y triste? ¿Para qué hemos nacido? ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia? ¿Acaso tenemos que vivir como las bestias sin ninguna esperanza de cambios, sin esperar de una vida mejor? La gnosis nos dará las respuestas a todas estas interrogantes, brindándonos además la posibilidad de cambio radical, es decir, podremos hacer verdaderos negocios para cambiar las circunstancias que estamos atravesando de dolor, amargura, penas, contrariedades, etcétera, etcétera. Somos, pues, poseedores de todos esos grandes secretos. Sin embargo, la enseñanza gnóstica no solo se dará a aquellos buscadores de la verdad, no, más al contrario, debemos compartirla con todas las personas que están sedientas de este conocimiento, que quieran hacer cambios radicales en su vida, dejar la mecánica de la vida, conocer profundamente el motivo de su existencia, el porqué de las enfermedades, de las penas, de las amarguras, el porqué hay gente que nace en colchón de plumas y otros en colchón de piedras, el porqué unos gozan de la opulencia y otros de la miseria, etcétera, etcétera. Ese conocimiento, pues, habrá de compartirlo con los demás, habrá de enseñarlo al que no sabe, y esto es parte de nuestra labor, difundir la enseñanza del Señor de Acuario, dar nuestra buena voluntad para que también los demás tengan ese derecho a cambiar para bien. Esta entrega se denomina sacrificio por la humanidad, que constituye el tercer factor de la revolución de la conciencia. Haciendo esta revolución dentro de nosotros mismos, como se dijo, formaremos al hombre auténtico en nosotros, aquel que se sale de la mecánica de la vida y es capaz de controlar sus propias emociones, reacciones, etcétera, etcétera. Una vez formado el hombre, será necesario fabricar el superhombre, aquel que es dueño de sí mismo y de la naturaleza, aquel que no solo es capaz de cambiar sus propias reacciones y su espectro social, sino que es capaz de cambiar hasta la propia naturaleza. El superhombre es amo y señor de la naturaleza, y a él se inclinan reverentes hombres y bestias. Para crear al superhombre se seguirá el mismo sistema que para el hombre, pero siempre en escalas más elevadas. A este trabajo de la revolución de la conciencia, en busca de conquistar al superhombre dentro de nosotros mismos, se lo denomina la autorrealización, que será pues en última síntesis lo que se persigue con el conocimiento gnóstico, es decir, realizar dentro de sí mismo todas sus posibilidades y ser un auténtico triunfador en el escenario de la vida. En fin, este es simplemente un programa introductivo. En cada uno de los programas posteriores iremos desglosando cada una de las partes a que ahora hacemos referencia, para que haya mejor entendimiento. Veremos cómo en la formación del hombre se es capaz de despertar las facultades internas que tiene todo ser humano, la clarividencia, la clariaudiencia, la intuición, la telepatía, etc. Estudiaremos lo que es la cuarta coordenada, es decir, hablaremos de la existencia de dimensiones interiores, que la naturaleza no es todo lo que perciben nuestros sentidos físicos, que la naturaleza está constituida de otras regiones cuya existencia ignoramos y la ciencia oficial desconoce. A esto denominamos dimensiones interiores o cuarta, quinta, sexta dimensión. Veremos no solo en el campo teórico, sino que, y esto es lo más importante, daremos claves y prácticas concretas y precisas para aprender a atravesar una dimensión desconocida, para experimentar en ella y conocer la realidad de esos mundos. A eso lo denominamos el desdoblamiento astral. Les enseñaremos cómo es posible utilizar la capacidad cerebral debidamente, cómo activar el hemisferio derecho del cerebro. Veremos que el hemisferio izquierdo funciona plenamente debido a que el hombre se encuentra actuando mecánicamente, parece un sonámbulo, y cuando se da cuenta de esta situación, cuando activa esa conciencia que hemos dicho que se encuentra embotellada y que constituye apenas un 3% del total, entonces empieza a funcionar su hemisferio derecho, y la persona deja de actuar en forma mecánica para despertar a una nueva realidad. Veremos más adelante cómo existen potencias superiores,
lo que las religiones llaman ángeles, arcángeles, budas, dhyanis, gurúes, etc. Veremos las posibilidades de comprobar la existencia de dimensiones superiores de conciencia, lo que se denominan cielos, nirvanas, empirio, etc. Allí también radicarán las partes superiores de nuestra propia constitución, lo que se denomina en algunas religiones ortodoxas Dios. Entonces aprenderemos, mediante la experiencia mística superior, a fusionarnos con Él, con aquello que es, que siempre ha sido y siempre será. Hasta aquí la lectura del texto. A manera de cerrar el programa, leeremos de la Biblia Lucas capítulo 8 versículo 10. Y él dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Gracias por escuchar. Hasta aquí el programa de hoy.